Bien, chicos, bienvenidos a otro video más donde vamos a seguir estudiando las enfermedades del sistema gastrointestinal. Esta vez nos vamos a detener un poquito en el páncreas exócrino. Vamos a estar hablando de algunas enfermedades, especialmente de las pancreatitis, para serles sinceros. Así que vamos juntos a ver este video. Y en primer lugar, vamos a hablar de una enfermedad embriológica que se llama páncreas anular o páncreas en anillo. Básicamente, aquí el problema, si ustedes recuerdan, es que el páncreas en sus tejidos endodérmicos tiene dos inicios, dos sobrecrecimientos que aparecen en primer lugar en la base de lo que es el duodeno, un tejido que es un sobrecrecimiento dorsal o sobrecrecimiento pancreático dorsal y un sobrecrecimiento pancreático ventral. Están en lados opuestos, uno está en la parte de adelante y el otro está en la parte de atrás. Pero si ustedes recuerdan, durante el proceso de embriología, específicamente a nivel de los intestinos, hay un movimiento de rotación. Y este movimiento de rotación es importante porque normalmente este movimiento va a llevar, como pueden ver aquí en pantalla, que la porción anterior o ventral del tejido embriológico pancreático gire y se conecte con la porción dorsal. Como pueden ver, esporádicamente va a llegar un momento donde ocurre una fusión. Esa porción ventral del páncreas es la que forma la cabeza del páncreas y la porción dorsal, bueno, pues la cola y el cuerpo. El problema con esta enfermedad es que en vez de girar, lo que hace es que crea un anillo y amarra al duodeno en el medio. Como pueden ver aquí, está totalmente obstruido el duodeno. En vez de ir alrededor, lo amarra por el medio. Esto evidentemente va a crear un cuadro de obstrucción intestinal. ¿Por qué ocurre? No estamos seguros. Evidentemente, una enfermedad con un déficit en el desarrollo embriológico, los componentes genéticos y hereditarios siempre deben ser considerados. Lo segundo es el tejido pancreático aberrante. Aunque ustedes no lo crean, pueden haber lugares en otros órganos donde crezcan tejidos ectópicos de páncreas. Así, pueden haber células pancreáticas en el estómago, en el duodeno, en el yeyuno e inclusive dentro del mismo divertículo de Meckel. Los coristomas no son propiamente un tumor, sino una lesión congénita que es un tejido normal en localización aberrante muy poco frecuente. Es decir, este tejido pancreático funciona como un coristoma, en el sentido de que no es maligno. El tejido pancreático que aparece no es un tejido anormal, no es un tejido neoplásico, es simplemente está en un lugar que no era el que le tocaba estar. Como pueden ver aquí en pantalla apuntado con la flecha, esto es un divertículo. Y es que ese divertículo, a pesar de que ahí no se ve, pues ahí pueden aparecer células, ¿verdad? Tejido similar al del páncreas. Ya vamos al plato fuerte. La pancreatitis aguda. Yo quisiera primero que ustedes recuerdan que el páncreas, ¿verdad?, tiene un ducto excretor. Recuerden que el páncreas es una glándula exócrina también. Y por ser glándula exócrina, debe de tener un ducto excretor. Que recuerden que las glándulas endócrinas depositan su contenido directamente al torrente sanguíneo y las exócrinas a través de un ducto excretor. El caso del páncreas tiene las dos cosas. Pero aquí tenemos que enfocarnos mucho en esta parte exócrina. Ese ducto pancreático primario se llama ducto de Wilson. Y ustedes saben que ese ducto eventualmente se va a juntar con el colédoco y va a desembocar en el duodeno, ¿verdad? Y a través de ese ducto común que lleva la bilis y lleva las enzimas digestivas pancreáticas. Eso es lo normal. Y el hecho de que ustedes recuerden ese pedacito de fisiología y de anatomía es importante porque la principal razón por la que ocurre pancreatitis aguda es por la presencia de piedras, por la presencia de litios que bloquean el colédoco. Piedras de bilirrubinato de calcio que se forman y en vez de obstruir solamente la vía excretora de la vesícula biliar,
obstruyen posterior a la unión, por lo tanto pueden obstruir al páncreas y a la vesícula. ¿Cuál es el problema? El problema es que al tú tener esta piedra obstruyendo el flujo, como pueden ver aquí, como pueden ver acá, pueden ver esa piedra alojada justamente en el punto de unión de la vía biliar y el ducto de Wierson. Esa piedra va a impedir que la bilis pueda pasar y la bilis va a empezar a devolverse hacia el páncreas. Y esa bilis empieza a activar las proenzimas pancreáticas. Y créanme, chicos, que esas son malas noticias. Son malas noticias porque estas enzimas del páncreas son proteasas. Son lipasas. ¿Verdad? Y estas enzimas, si se activan dentro de la célula del páncreas, ¿qué van a hacer? Autodigerirla. Y ese es el mecanismo de fisiopatología de la pancreatitis aguda. Una autodigestión enzimática usualmente mediada por la activación de las proenzimas pancreáticas por la bilis debido a un bloqueo de la vía de desembocadura al duodeno por una piedra. Eso es todo. No es la única razón. Es una de las más comunes. Pero también el alcoholismo ha sido fuertemente asociado a esto. El alcohol, según lo que pude encontrar, espesa las secreciones ductales. Además de que aumenta la permeabilidad ductal a las enzimas. Esto es interesante porque cualquier situación que espese las secreciones ductales va a hacer que su flujo sea más lento y más lento y más lento. Y por lo tanto se estanca. No hay una obstrucción física como una piedra, pero hay un paso tan lento que también puede promover a que las enzimas se activen. ¿Ok? Si le hablan de pancreatitis agudas, dos razones principales. Piedras que obstruyen la vía biliar y alcoholismo. Siempre debe haber activación de las proenzimas pancreáticas para que ocurra la autodigestión. Otras formas más. También ha ocurrido el daño químico de las células acinares, que es otra forma de activar las proenzimas. Cuando ustedes estudiaban el tema de tratamientos antihipertensivos, le dijeron que hay uno de ellos que está asociado a pancreatitis. Y es un dato que es bueno que ustedes siempre lo recuerden. Ese es la hidroclorotiazida. Un tiazídico, un diurético tiazídico, usualmente conocido como uno de los tratamientos de primera línea para hipertensiones leves de manejo ambulatorio. El alcohol, como habíamos hablado, los triglicéridos por encima de 1000 miligramos. Eso no es un error, no hay un typo ahí, yo no me equivoqué. Recuerden que el límite superior de los triglicéridos es 150 miligramos. Yo no he conocido nunca a nadie que tenga 1000 miligramos. Estamos hablando de 1 gramo por decilitro. Casi aceite que esa persona bota por la vena. Infección de las células acinares, el citomegalovirus y el paramyxovirus, el mismo paramyxovirus que produce las paperas, la parotiditis. Daño mecánico con el cinturón de seguridad. Es la causa más frecuente en niños de pancreatitis aguda. Pregunta clave, porque pudieras irte por fibrosis quística, pero no es. Fibrosis quística es una causa importante de pancreatitis crónica. No hay muchas razones por las que un niño pueda tener pancreatitis. Los niños no beben alcohol, al menos generalmente. Los niños rara vez utilizan tiacídicos y sufren de la presión. Los niños rara vez van a tener problemas de formación de piedras en la vesícula, a menos que tengan otra enfermedad. Por lo tanto, no son muchas las causas de pancreatitis en niños. Fibrosis quística porque es hereditaria y espesa las secreciones. Y usualmente es una pancreatitis crónica. Pero en pancreatitis aguda, el cinturón de seguridad es más frecuente en los niños. Penetración posterior de una úlcera péptica.
Evidentemente, esto es muy severo. Recuerden que el páncreas está por detrás, es retroperitoneal, justo por debajo del estómago, por la parte trasera. Y si una úlcera en la parte de atrás del estómago penetra y el ácido clorhídrico pasa, pues es esperable que ocurra ese daño a nivel del páncreas. Otras razones por las que puede ocurrir la activación es por la hipercalcemia, exceso de calcio, casos de pacientes de isquemia y shock. La tripsina, y ustedes la conocen de cuando hablábamos de fisiología gastrointestinal, tiene un rol importante en la activación de las proenzimas. ¿Qué hacen las enzimas cuando están activadas? Las proteasas dañan la estructura de las células fascinales. Malas noticias. Las lipasas y la fosfolipasa producen necrosis grasa. Malas noticias. Las elastasas dañan los vasos sanguíneos y producen hemorragia. Muy malas noticias. Muy malas noticias. Tú no quieres esas sustancias activándose fuera de donde deben estar. Recuerden que hablábamos de eso en fisiología del sistema gastrointestinal. Hablamos mucho de esa importancia, de por qué venían así, en esas formas inactivas. Y esta es la razón. Tú no quieres que se activen en el páncreas, en otros tejidos. Un dato peligroso es este. Las enzimas pueden viajar por la sangre. Te dirán, ¿cómo es? Y ya ustedes pueden empezar a imaginarse, hagan un esfuerzo por imaginarse ustedes mismos lo terrible que es tener viajando proteasas, lipasas, fosfolipasas, elastasas por el torrente sanguíneo. Enzimas digestivas activadas y libres por el torrente sanguíneo. Si les suena como malas noticias, yo les recomiendo que guarden esa información porque esto va a ser importante para hablar sobre una sintomatología en un ratito. Entre los hallazgos clínicos que presentan los pacientes con pancreatitis aguda, fiebre, náusea, vómitos, dolor abdominal punzante, severo, en forma de cinturón, patrón de cinturón. Fíjense que él es retroperitoneal, el páncreas. Él puede iniciar en el epigastrio, como le llaman, la boca del estómago, y hace literalmente hacia atrás, como si fuera un cinturón, hacia la espalda. El shock hipovolémico también es posible. Y lo que puede pasar es que luego del daño pancreático que ocurre por la digestión enzimática, se forman a nivel del páncreas pequeños sacos, quistes, por así decirlo, o pseudoquistes. Y en esos pseudoquistes va a empezar a atraparse volumen, líquido. El único problema con el líquido que entra a ese tercer espacio, ¿ustedes saben cuál es? Que no se va a regir por las fuerzas de Frank Starling. Eso quiere decir que el líquido que entró a ese pseudoquiste no puede ser regresado al torrente sanguíneo. No cuentas con él. Y por eso puedes presentar el shock hipovolémico en un paciente que no te ha tenido una hemorragia masiva. Porque tú pudiste haber pensado que el shock hipovolémico es por una hemorragia. No es una hemorragia. Es que el volumen está siendo atrapado en estos quistes, pseudoquistes, y no pueden volver al torrente sanguíneo. Por lo tanto, no se pueden usar para regulación de volumen. Los pacientes presentan hipoxemia. ¿Se recuerdan ahorita cuando yo les dije que viajaban por la sangre? Sí. Yo quiero que ustedes se imaginen ahora algo muy interesante. Vámonos al pulmón. Imagínense el pulmón. ¿Se recuerdan de la unidad funcional del pulmón? El alvéolo, un saco de aire. Pero para que ese saco de aire, sus paredes se mantengan tensas, recuerden respiratorio, ¿qué necesitaba que hubiera dentro? Surfactante. ¿Y qué es el surfactante? Un fosfolípido.
¿Y cuáles son una de las enzimas digestivas que viajan? Fosfolipasas. Y si las fosfolipasas llegan a los pulmones, ¿qué van a hacer con el surfactante? Exactamente, lo van a destruir. Y si eso se destruye, ¿qué pasa con los alvéolos? Se desinflan. ¿Y cómo se llama eso? Colapso. ¿Y cómo se traduce eso? Atelectasia pulmonar. ¿Y qué le va a pasar al paciente? Distrés respiratoria. Un problema en el páncreas. Le acabó con el surfactante a un paciente. Semiología para ustedes. 2 signos interesantes para que los recuerden. Lo guarden en el bolsillo cerebral de ustedes. El signo de Gray-Turner y el signo de Coulomb. El signo de Gray-Turner son hemorragias a nivel de los flancos abdominales. Y el signo de Coulomb es una hemorragia alrededor del ombligo, como pueden ver aquí, ¿verdad? Los flancos abdominales, áreas importantes, ¿verdad? De hemorragia. Y pues también van a tener a nivel periumbilical. Un paciente con pancreatitis aguda puede presentar CID, coagulación intravascular diseminada, coagulopatía de consumo. Se consumen y se acaban los factores de coagulación. ¿Cómo pasa eso? ¿Se recuerdan las enzimas digestivas que iban en la sangre? ¿Sí? ¿Qué son los factores de coagulación? Proteínas. ¿Y qué es la tripsina? Proteasa. Y entonces, todos esos factores de coagulación van a ser activados, consumidos, y vas a tener ahí tu enfermedad hemorrágica severa, que es básicamente la muerte, coagulación intravascular diseminada. También presentar tetania muscular, ¿verdad? Esos espasmos musculares, usualmente debido a la hipocalcemia, causada por la necrosis grasa. Fíjense que el calcio es importante para la contracción muscular. Si no hay calcio, no hay unión a la troponina. Si no se une a la troponina no se quita a los puntos de unión, por lo tanto, olvídense de que haya deslizamiento de filamentos. Complicaciones, necrosis del páncreas. Todo lo que tenga necrosis adelante, mala noticia, ¿verdad que sí? Necrosis del páncreas. Síntomas sistémicos, se presentan más rápido, más riesgo de que se infecte el área alrededor del páncreas, elevación de los glóbulos blancos, fiebre alta. También vamos a tener la formación de pseudoquistes, ya hemos hablado de eso, masa de tejido pancreático digerido alrededor del páncreas, y va a persistir la elevación de la amilasa, absceso pancreático, masa abdominal dolorosa, fiebre alta por la sepsis, usualmente con gran negativos como la E. coli y la pseudomonas, la amilasa se presenta elevada, leucocitosis a base de neutrófilos por infección bacterial y la citis pancreática. Recuérdense que por el transudado de los pseudoquistes, recuérdense que estos son extremadamente difíciles, a pesar de que resuelven espontáneamente, recuérdense que este líquido no va a regresar a la circulación. La otra cara de la moneda es que no sea aguda, que sea crónica. Y la causa aquí, a pesar de que dice que la mayoría es idiopática, las que se llegan a saber usualmente son pacientes alcohólicos crónicos, especialmente en los adultos. Mientras que en los niños, aquí la ven, la fibrosis quística, ¿ok? La fibrosis quística sí es la principal de pancreatitis crónica, perdón, en niños. La malnutrición en países subdesarrollados también está asociada, enfermedades autoinmunes también pueden estar asociadas a la fisiopatología de esta enfermedad. Ocurre usualmente, cuando sabemos, por ataques repetidos de pancreatitis aguda o por calcificación de los ductos pancreáticos. La pancreatitis crónica se caracteriza por ataques recurrentes de dolor abdominal y a nivel dorsal, acompañados de vómitos. El paciente, y posiblemente lo más que tú vas a ver en este paciente es que se va a poner caquéxico, va a perder mucho peso. Y tengan la idea, ¿por qué va a perder mucho peso? Chicos, ¿dónde dijimos en fisiología gastrointestinal que se produce la mayor cantidad de enzimas digestivas? Es en el páncreas. Por lo tanto, la digestión, tal vez no de forma absoluta, pero la digestión de las grasas, la digestión de los carbohidratos, la digestión de las proteínas, específicamente de las proteínas, ¿verdad que sí? También se ven muy afectadas, muy afectadas. Por lo tanto, cuando el paciente come esos alimentos, le duele. El paciente tiende a no comer y pierde mucho de peso. Más del 75% de los pacientes baja de peso de forma considerable. Por lo regular, a causa de un menor consumo de alimentos, por anorexia o por temor a que precipiten otro ataque de dolor. La digestión se trastorna.
en especial las proteínas y las grasas. A pesar de que la proteína tiene la pepsina en el estómago, realmente la mayor parte es en el intestino, gracias a las enzimas pancreáticas. Las grasas, a pesar de que la bilis está ahí, la lipasa solo es del páncreas. No hay lipasa en la boca, no hay lipasa en los dedos, no hay lipasa en los ojos, ni en la nariz, ni en ningún otro lado, solamente ahí en el páncreas. Entonces, evidentemente, las proteínas de la grasa sufren mucho. Las defecaciones se vuelven presentes, se vuelven más frecuentes. Las heces, mal olores, diarrea con grasa, sin digerir. Y muchos pacientes pueden incluso degenerar. ¿Qué ustedes creen? Diabetes mellitus. ¿O ustedes creen que el páncreas endocrino y el páncreas exócrino tienen una barrera que impide que una enfermedad pueda llevar a la otra? Claro que no. Claro que no. Va a haber disminución de la producción de insulina. Y ustedes estarán preguntándome, doctor, ¿y dónde la pone usted? ¿En tipo 1 o en tipo 2? El tipo 1 es cuando no hay insulina, autoinmune. Y tipo 2 con el problema de los receptores. Es un tema interesante. Es un tema muy interesante de dónde la colocaremos. Porque tú pudieras discutir de un lado o del otro. El cáncer de páncreas endocrino es un poco más frecuente en hombres que en mujeres. Ya tarde en la vida, séptima, octava década de la vida. Forma histológica más común es el adenocarcinoma. La pancreatitis crónica tiene un rol importante aquí. El tabaquismo también. La diabetes en mujeres más comúnmente y pacientes que tengan dietas altas en grasas saturadas tienen más riesgos. Tiene asociación con el gen KRAS y los genes supresores TP16, el más famoso, el TP53. La mayoría se ubica en la cabeza, bloquean el colédoco y llevan ictericia en el 65% de los casos. Recuérdense en nuestro video de ictericia. Pérdida de peso y dolor abdominal es más del 90%. La obstrucción del colédoco lleva ictericia, acolia, no hay globulinógeno. Recuérdense que la obstrucción va a impedir que llegue al duodeno y que en el duodeno las bacterias transformen a la conjugada, bla, bla, todo eso. Signo de Courvoisier-Terrier, aumento palpable del tamaño de la vesícula biliar. Va a haber tromboflebitis migratoria superficial. El metástasis al nodo supraclavicular izquierdo, que se llama nódulo de Virchow, no es patogneumónico esta enfermedad, aparece en el cáncer de estómago también. Y el nódulo de la hermana María José, o el signo, perdón, de la hermana María José, que es un nódulo periumbilical, tampoco es propio del páncreas, también puede aparecer en el cáncer de estómago. Aquí lo ven en imagen. Bien, chicos, les prometí que iba a ser corto el video. Básicamente eso es todo lo que quería cubrir de enfermedades del páncreas exócrino. Ya en otros videos anteriores, en otros módulos, hemos hablado de diabetes y de páncreas endocrino. Así que vamos a dejarlo ahí por el día de hoy y nos vamos a ver en otro video más adelante. Bye, bye.